Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Margarita y Dimitri, una feliz pareja, aparentemente, que vivía en un departamento alquilado con sus 2 hijos. Su primer hijo había nacido en el 2013 y el último en el 2014. Según los informes, era una imagen perfecta de una familia ideal y amorosa. La carrera de Margarita fue en ascenso después de regresar de su licencia de maternidad. Era la jefa del departamento de marketing en el periódico local y con su hermana era copropietaria de un exitoso salón de belleza. Mientras que la carrera de Dimitri estaba estancada en la rutina. Ella estaba ganando más dinero que él y siempre trataba de lucir bella haciendo manicure, peinado y comprando y vistiendo ropa bonita. Durante los primeros años, Dimitri nunca se mostró violento, pero sí empezó a tratar de controlar cada aspecto de la vida de Margarita. Revisaba sus correos electrónicos, mensajes de texto, la llamaba al trabajo, estaba celoso de que ella le fuera mejor que a él, pero también sospechaba que estaba saliendo en secreto con otro hombre. No la golpeaba, sino que abusaba verbalmente de ella todo el tiempo, le rompió el pasaporte y le rompió el rímel en sus ataques de celo. En el verano del 2017 todo empezó a desmoronarse y su comportamiento fue empeorando. Además afirmaba que el niño menor no era de él y decía que ella tenía un amante. Fue cuando empezaron las primeras señales de violencia y Margarita presentó una denuncia en la estación de policía local, pero no consiguió nada con ello. Se separaron y finalmente Margarita reunió el coraje para pedir el divorcio. Dimitri se negó vehementemente. Después de un tiempo se calmó y se mudó al departamento de su madre, aunque sin concederle el divorcio a Margarita. Después de que Dimitri abandonó el departamento de su esposa, comenzó a perseguirla. La golpeó y la amenazó con dejarla lisiada. Una vez Dimitri también llevó a la mujer al bosque, donde, poniéndole un cuchillo en la garganta, la interrogó intensamente sobre las relaciones con otros hombres. Después de eso, Margarita fue a la policía, pero dentro de un mes de verificación, el oficial de policía del distrito no encontró motivos para iniciar el caso. Poco después, con el pretexto de recoger a los niños en la escuela, Dimitri llevó a Margarita al bosque. Como ella dijo más tarde, él había llegado preparado con torniquetes y con un hacha en el maletero de su automóvil. El 11 de diciembre, Dimitri llevó una vez más a su esposa al bosque. Allí la torturó cortándole los dedos y al final de la tortura él cortó ambas manos de ella hasta las muñecas. Dimitri sabía cómo usar el torniquete y la llevó al hospital no por lástima, sino porque sabía que si ella sobrevivía y él quedaba limpio,
durante el juicio se consideraría circunstancias atenuantes y obtendría una sentencia más leve. Margarita tuvo suerte. No solo logró superar esa horrible experiencia, pues los médicos del hospital de Moscú, después de 9 horas de cirugía, lograron volver a colocar su mano izquierda, que había sido recuperada en el bosque. Desafortunadamente no pudieron salvar su mano derecha. La historia recibió cobertura de televisión en todo el país y millones de personas se enteraron de este horrible crimen. Margarita rápidamente recaudó 6 millones de rublos a través de donaciones personales para su operación en Alemania para unir una mano biónica. Dmitri fue sentenciado a 14 años en la prisión de máxima seguridad. Todas sus apelaciones fueron denegadas. De alguna manera se las arregló para enviarle notas de amenazas a Margarita, diciéndole que si no lo esperaba, la iba a matar y también a toda su familia. Margarita actualmente está bien. Su popularidad le dio muchos nuevos amigos de todos ámbitos de la vida. Ella se comprometió a dejar todo atrás y comenzó una nueva vida. Se casó nuevamente. Después de lo sucedido con Margarita Gracheva, comenzaron a hablar del problema de la violencia doméstica con ganas. En noviembre del 2019 se presentó un proyecto de ley sobre la prevención de la violencia doméstica en la Federación Rusa, que provocó una acalorada discusión. Algunos dijeron que el documento preveía medidas de protección insuficientes para las víctimas. Sus oponentes argumentaron que las sanciones prescritas eran demasiado estrictas, que el acto normativo se utilizaría para interferir con la privacidad de las personas. El proyecto de ley aún no ha sido adoptado. Paralelamente, la Corte Europea de Derechos Humanos está considerando la denuncia colectiva sobre la negligencia e inanición policial por la denuncia que interpusieron Margaritas y otras mujeres rusas que se encontraban en una situación similar. Puesto que en febrero del 2017 el Congreso ruso eliminó algunas de las leyes del Código Penal que castigaban el abuso doméstico. Las primeras agresiones en las que la víctima no es hospitalizada ya no se tratan como delitos penales y se redujeron las penas. Esta decisión motivó varias protestas de activistas en las calles en Rusia. Esto que el caso de Margarita puso en relieve lo poco severa que son las leyes rusas sobre la violencia doméstica, luego de que en el 2017 varios delitos fueran eliminados del Código Penal bajo el gobierno de Vladimir Putin. Por esa razón, la Corte Europea de Derechos Humanos le dio la razón a Margarita y dictaminó que el gobierno ruso le debía pagar una compensación de $400,000 por la laxitud de las leyes sobre la violencia doméstica en el país. Las leyes, sean severas o no, en contra de la violencia doméstica, no es la real causa del problema, porque el problema no se soluciona solamente con tener leyes, porque se siguen presentando casos de igual manera, sino el problema que hay socialmente y al que menos se le presta atención, a la salud mental. Este hombre tenía un problema serio, como muchos chamos a diarios que se viven presentando en cualquier lugar del mundo, no solamente en Rusia. Homicidios, violencia en los hogares contra las mujeres, vulnerabilidad de sus derechos, pero esto está más relacionado con culturas, ideas, creencias y también con problemas de salud mental. Y se constituye mayor problema el no reconocer que se necesita ayuda. Hasta aquí llegó nuestra historia. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.